Hola, hola Bárbara. Ok, bien, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Vanessa Félix de Orientación Vocacional y esta noche estamos por aquí para hacer un live con un amigo muy querido, el licenciado Pedro Bandera, y él nos va a explicar de los campos laborales de la contabilidad en República Dominicana. Espero que se unan a nuestro live y que se mantenga hasta el final. Bien, vamos a esperar que él se conecte para que podamos empezar a hablar sobre lo, eh, la contabilidad, ¿verdad? Para los estudiantes o para las personas que están intentando estudiar contabilidad. Eh, es un campo muy amplio en el cual podemos desarrollarnos y eso es uno de los campos también más solicitados y más estudiados en República Dominicana según las universidades. Así que ya saben, vamos a darle paso a mi amigo, el licenciado Pedro Bandera, para que hablemos un poquito de lo que es la contabilidad. Vamos a invitarlo y para empezar, ya ver. A ver, espera que suba. Sí, se está uniendo. Ay, Pedro, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Muy Qué buenas bueno. noches. Buenas noches, cuéntame, ¿cómo estás? Todo bien, tranquilo. Ah, qué bueno, estás muy elegante, wow. Sí, Sí, bueno, cuéntame, Pedro. Le decía a la audiencia que hoy vamos a hablar un poquito de lo que es la contabilidad en República Dominicana y sus campos laborales. Pero antes de empezar, le voy a hablar un poquito de ti a las personas que están con nosotros. Pedro es licenciado en contabilidad, ¿verdad? Y tiene más de 20 años en el área, es decir, que tiene una buena experiencia y nos va a hablar de los diferentes campos de la contabilidad. Y me gustaría empezar, Pedro, porque me gustaría empezar que me cuentes por qué estudiaste contabilidad, si es que es tu vocación de los números, si tienes una gran pasión por los números, o como, como pasa en algunos de los profesionales que se dan cuenta a mitad de camino de que esa carrera era lo suyo. sí, bien. La contabilidad surgió por motivo de que en San Francisco de Macorís, ya que soy de San Pimentel, no estaba la carrera de ingeniería arquitecto. Eh, Comencé inicialmente en la UAS para luego trasladarme aquí a Santo Domingo y hacer lo que era la carrera. Por motivo económico, básicamente, me vi en la obligación de quedarme en San Francisco de Macorís y escoger una de las carreras que me llamara la atención. Como siempre he sido bueno en cuanto a los números, decidí por esa carrera en contabilidad. Ah, ok. Es decir, que tú siempre estuviste claro de que no que era contabilidad, pero que era con matemáticas. Así es. Pasión por los números, eso es bueno y es válido, porque me gusta que siempre la persona diga si es vocación o si fue que se enteró a mitad de camino, como digo yo, porque a veces pasa de que nos damos cuenta por, por cosas de la vida, no porque las personas se dedican realmente a identificar su vocación. Hay gente que, para esos secretos que empiezan a estudiar por moda, porque mi amigo dice, porque mi papá dice, porque es lo que deja más dinero, y así sucesivamente. Y a veces no vamos por una carrera, ¿verdad? Porque deja dinero, por ejemplo, pero resulta que no me gusta. Entonces ahí viene un poco la frustración. Pero en tu caso, combinaste los números y combinaste los números, que te gustan los números, con
con la necesidad que había en el momento. Y Correcto. eso fue un éxito. Entonces, Pedro, cuéntame, ¿qué es la contabilidad? Bien, como bien sabes, la contabilidad es una de las carreras más requeridas en el ambiente laboral, ya que las universidades cada año van adquiriendo nuevos estudiantes por ser una de las carreras administrativas más demandadas en el mercado. Todo gira en torno a un negocio económicamente y la contabilidad no es más que llevar la historia y los informes de esos negocios. Interesante. ¿Y qué hace un contador? ¿Cómo es la vida de un contador dentro de una empresa? Ok, un contador es una de las profesiones que, como bien decía, tiene como objetivo principal registrar de manera cronológica, ordenada y sistemática todas las operaciones que se realizan dentro de una empresa. Esas transacciones ameritan además evaluar lo que son los riesgos de las inversiones que los accionistas o propietarios de una empresa realizan. ¿Cómo lo hace? A través de clasificación, como le decimos en contabilidad, cuentas. Creamos cuentas para fines del efectivo, cuentas para fines de llevar las cuentas por cobrar, cuentas por pagar y las inversiones. Finalmente, tenemos lo que son los ingresos o gastos, que nos ayudan a determinar si en el ejercicio de nuestras actividades podemos obtener algún beneficio o no. Esos resultados hay que irlo evaluando a través de controles internos y procedimientos para que de una manera esquematizada puedan obtener los informes necesarios para fines de la gerencia tomar sus decisiones. Ok, muy interesante. Entonces, con todo eso que me dice, entonces me imagino que hay muchas ramas de la contabilidad, que no solamente no encierra una actividad en sí. Entonces, ¿qué conocimiento, un poquito más allá, debe de tener un contador? Ok, para realizar todas sus funciones, un contador debe estar al tanto de la situación económica del país, así como de todas las transacciones que a lo interno se genera dentro de una compañía. Esos conocimientos deben de abarcar desde administración, recursos humanos, tener amplio conocimiento en términos de inversiones, intereses financieros, así como también con las políticas estatales, ya que constantemente los gobiernos establecen nuevas reglas para el pago de los impuestos y esos tributos es el contador que se encarga de tramitar de manera ordenada esa información y rendir cuenta a final de un periodo al Estado. Ok, excelente. Pero me mencionaste que tiene que tener conocimiento de recursos humanos. ¿Cómo se vincula recursos humanos con la contabilidad? ¿De acuerdo? Sucede que todo lo relacionado al personal, desde la contratación de un empleado, debe de ser reportado a la seguridad social. Igualmente que la nómina, los pagos de las retenciones de impuestos que se le hacen a esa persona y también se debe de hacer el pago económico o remuneración tanto de horas extras así como también incentivo. Y todas esas transacciones es el departamento de contabilidad el encargado de ejecutar el pago. Aunque recursos humanos en empresas grandes estén en departamentos separados, la mayoría de empresas medianas y pequeñas no cuentan con un departamento de recursos humanos y el contador tiene que jugar ambas funciones. Ok, entiendo. Es decir, que en este caso de recursos humanos, de pago de nómina, que es el departamento de compensación y beneficio, el departamento de recursos humanos juega un papel
importante, obviamente, pero lo que pasa es los datos del tiempo que la persona trabajó y cuando entró y ese tipo de cosas. Pero ya después de ahí, de calcular el tiempo de lo que se le va a pagar, es contabilidad. Y también tiene que ver un poquito, o manejar más bien, la tabla salarial del país, de Así acuerdo es, a los puestos que tiene la empresa o el empleado en este caso. así es. Ok. Interesante, muy interesante. Entonces, Pedro, los campos laborales en República Dominicana, en lo que es contabilidad, ¿cuáles son? Sí, Porque sí, si empezamos a detallar eh, las funciones independientes o las ramas de la contabilidad, entonces son muchas y por ende, pues me imagino que también son muchos campos. Pero me gustaría que me hablaras empezando por lo más bajo y terminando un poquito por lo más alto, ya a niveles pues, altos, potenciales. de acuerdo. De acuerdo a mi propia experiencia, le puedo indicar que las posiciones más bajas a nivel ya de contabilidad se encuentran lo que son asistente o auxiliar de cobro de caja. En mi caso, fui cajero bancario en mis inicios. Luego puede ser un encargado de cuentas por cobrar, cuenta por pagar, así como también puede dirigir el departamento de activos fijos, como lo hice en la Intercontinental de Seguros, siendo contador. También puede ser un contador de costos o también encargado de importación o exportación de mercancía, como también en SICA Dominicana lo ejecuté como administrador de empresa. También puede un contador desarrollar la posición de gerente financiero en dos instituciones bancarias. Ocupé esa posición en la cual llevaba el control de los intereses financieros para pagos a los accionistas, apertura y cancelación de cuentas, así como también el control de las comisiones bancarias a lo interno del banco que se generan para rendir los honorarios que la institución bancaria percibe. Todas esas transacciones son mayormente reguladas a nivel bancaria por la Superintendencia de Banco y el Banco Central en cumplimiento ambas con la Dirección General de Impuestos Internos por el lavado de activos y activos que se pueden percibir a través de un mal manejo o fondo no propicio que hayan podido penetrar de manera irregular a la banca. La superintendencia redacta y recoge todas esas informaciones. Okay. Es decir, que la contabilidad, aparte de que es una carrera interesante, es entretenida, no es lo que la persona percibe que es una carrera aburrida. Así es, porque podemos clasificar que la contabilidad se puede visualizar en dos amplios campos, como es la contabilidad a nivel comercial, la contabilidad bancaria. Existen otros sectores de la contabilidad, como son la de contabilidad por seguro o seguro, que venden aquellos tipos de pólizas y estudia los riesgos que una persona ajena a ella puede tener, ya sea un incendio, un seguro de propiedad, igualmente que seguro marítimo, de transporte, de cualquier bien que el propietario pueda tener y necesite afianzar a través de sus líneas aliadas, incendio y demás. La contabilidad, por ende, también se puede ver manifestada a través de la compañía de transporte. ¿Por qué? Porque las normas internacionales de contabilidad y de información financiera se ajustan
a todo tipo de empresas. Las actividades de las compañías de transporte, por ejemplo, no solo se dedican al traslado de mercancía, sino también envío y entrega de paquetes, así como también hacen lo que es la comercialización de divisas y cualquier fin que una persona necesite planificar. Tenemos el caso de Caribe Tour, que además de ser una compañía de transporte, es una de las compañías más grandes remesadoras del país. Así es. Ok, entonces, los tipos de seguro de póliza. Sí, existen diferentes tipos de pólizas que se manejan. Cuando trabajaba en el Continental de Seguro, tenía a cargo las pólizas marítimas para reasegurar los contenedores que venían por las importaciones. Pero también tenemos seguro de vida, teníamos seguro de propiedad, líneas aliadas y lo que le llamamos póliza plebe. Esas pólizas plebe son aquellas que por alguna sustracción de manera maliciosa algún empleado o algún mensajero lo hayan podido, vamos a decir, aplacar y ha sido afectada. Entonces, esa parte de seguro de riesgo plebe también es una cobertura que protege a la empresa. También la de línea aliada, cualquier tipo de incendio que se pueda producir o accidentalmente en una propiedad, en una empresa, puede ser también reclamada mediante el agotamiento de un procedimiento. Ok, chévere, muy, muy interesante. Y la contabilidad en compañías comerciales, de esas compañías grandes, es, am, ¿cuál es la dinámica? Ok, las compañías comerciales se centran principalmente en actividad comercial, como su nombre lo dice. Lo básico es que día a día estas compañías realizan operaciones de compra o venta de algún bien o servicio. Ese tipo de contabilidad se caracteriza porque en ella entra también todas las demás empresas. Pueden ser compañías de producción, la compañía de construcción como constructora, así como también aquellas que comercializan algún producto, ya sea agropecuario o ornamentales. Existe otra clasificación que son las de régimen especiales, que también van de la mano con las comerciales, que es el régimen de zona franca, las cuales importan o exportan productos fuera del país. ¿Por qué guardan relaciones? Porque cuando una zona franca comercializa productos de manera local, se le da el planteamiento local como si fuera una comercializadora, aún siendo zona franca. Oh, no sabía eso. Oh, interesante. Y la contabilidad gubernamental. Ahí, bueno, me imagino que en el sector público sí hay contadores, porque, aló, gobernando el país que estamos, o sea, Sí, cuéntame, sí, de, cuéntame un poquito de la contabilidad gubernamental, despláyate aquí, por favor. sí, la contabilidad es un procedimiento que sirve para inspeccionar ordenadamente las operaciones, no importa el tipo de lugar o entidad que estén realizando esas operaciones. Esas administraciones públicas, además de brindar información presupuestal, financiera o contable con el fin de ayudar a realizar tomas de decisiones adecuadas para cubrir las necesidades del pueblo o la nación, también requiere de un sistema de contabilidad. A esa contabilidad le llamamos contabilidad gubernamental, porque comprende el conjunto de principios, órganos, normas y procedimientos técnicos que permite evaluar, procesar o también considerar hechos financieros que afectan o pueden llegar a afectar el patrimonio de dicha organización. Esas
organizaciones en nuestro país son regularizadas por la Cámara de Cuentas. Actualmente en nuestro país hay un debate en la escogencia de profesionales que optan por esa posición como ejecutivos, directores de la Cámara de Cuentas, que son más de 7,000 entidades que operan en el país y todas deben de cumplir auditada y presentada como lo establece la ley ante el gobierno y ante el pueblo para decir qué han hecho con esos recursos que han percibido y se le han dado a administrar. Mira, Pedro, pero hay mucho trabajo ahí. Eh, hay mucho trabajo. ¿Perdón? Hay mucho trabajo ahí. Sí, Porque auditar. todas las instituciones gubernamentales requieren por ley presentar el estado financiero. Ese tipo de instituciones se manejan parecido a las instituciones sin fines de lucro, que estas instituciones van muy de la mano con las entidades gubernamentales, ya porque se rigen de unas normas independientes a las empresas comerciales. Esas entidades ONG, como mayormente la conocemos, sin fines de lucro, supone una finalidad no lucrativa y recibe los recursos de los donantes. Por lo tanto, a final del periodo, no reportan utilidades a distribuir a sus accionistas, como la hacen las comerciales, pero sí es obligatorio rendir un informe de cuenta de todo el ingreso que recibió durante el periodo, así como la correcta ejecución presupuestaria de los gastos que se generaron para satisfacer el otorgamiento de, de esos fondos que hayan podido percibir, porque las instituciones pueden ser también mixtas. Las instituciones ONG mixtas reciben de manera porcentual una parte del gobierno o Estado y otro por ciento de la manera privada. Pero también pueden ser ONG puramente privadas que no son subsidiadas por el Estado. Entiendo. Bueno, en las fundaciones, yo entiendo que sí, de que hacen una labor muy bonita y que eh, impacta de manera positiva a algunos sectores de los menos agraciados de cualquier país, pero en este caso del país nuestro. Y sí, me imagino que sí, que debe de tener un gran manejo de lo que es la contabilidad para que los fondos puedan ser bien distribuidos y que pueda la persona, el mayor número de personas beneficiarse de esto. Pedro, y una pregunta. Viendo que la contabilidad tiene un buenos campos laborales, o sea, es amplio, como persona, como habilidades o talentos, por así decirlo, ¿cuáles son esas capacidades? ¿Cuáles son esos talentos que debe de tener un contador? Ok. Como podemos decir, un contador para poder ejercer su profesión, ya sea a nivel público o privado, requiere de vasto conocimiento. Dentro de ello, conocimiento de orden, de registro de las transacciones, para poder mantener un histórico de todas las operaciones que ejecuta una compañía. También debe de estar al día en el cumplimiento de los tributos o deberes fiscales, así como también mantener al día los socios comerciales, llámense cuentas por cobrar a través de sus clientes y las cuentas por pagar, que son quienes le colaboran supliendo sus necesidades. Pero a eso también le agregamos el personal, ya sea para una planta de producción o ya sea personal administrativo. Entonces, la contabilidad en sentido general, de ahí se demarca
que un contador debe de tener buenos conocimientos de manera administrativa, así como también puede ir escalando dentro de diferentes ministerios a nivel de empresas gubernamentales hasta ocupar cualquier cargo importante en una secretaría. Que no necesariamente tiene que ser político, ¿verdad? O sea, la persona. No, la carrera administrativa, como establecen nuestras normas locales en el país, República Dominicana, un profesional después de 10 años de ejercicio ya puede optar por ocupar un cargo público por una institución gubernamental. Entonces, no se evalúa tanto lo que es el sistema político, porque el ser profesional no depende de una política. No, no. Depende del conocimiento y el buen manejo práctico de la función. Conozco casos de que han cambiado en términos políticos funcionarios. Tengo dos allegados que están en su posición por más de 15 años, no por fines políticos, sino por su desarrollo y su desenvolvimiento como profesional, como lo hacen. Eso es importante saberlo y que usted lo recalque, porque tenemos la percepción, la idea de que el que trabaja en el sector público es político y no necesariamente es así. Es bueno esa parte aclararla. Lamentablemente, nosotros tenemos un sistema muy débil que el gobierno está tratando de focalizar y enderezar los malos hábitos que históricamente tenemos. ¿Como cuáles? El nombrar personas porque hicieron cargo político. Actualmente la política está tomando un giro buscando dependencia propia para que sea regida tanto las operaciones jurídicas, así como también la dependencia de todas las instituciones del Estado que antes eran centralizadas y dirigidas directamente por la presidencia. Hoy en día vemos cómo nuestro presidente Luis Abinader ha ido, vamos a decirlo así, desmembrando esas instituciones para que tengan su propia personalidad y puedan operar de la manera eficiente, competitiva, acorde a la necesidad del mercado, como lo hace cualquier empresa privada. No necesita la política, simplemente un buen desempeño que pueda cubrir las necesidades y echemos este país hacia adelante. Como debe de ser. Pedro, háblame un poquito del contador auditor. Sí, ¿Qué específicamente hace el contador auditor? sí, podemos decir que ya en la rama de la auditoría la podemos visualizar o enfocar en dos tipos de auditoría. Y para poder desarrollarlo se requiere como requisito primordial que sea un contador. La auditoría puede desarrollarse en términos de un auditor externo, que es aquel que audita otras compañías para ver si cumplen sus cuentas al examinar las informaciones financieras y contables de esa empresa, analizando los recursos, sus obligaciones y también el cumplimiento acorde con las normas internacionales y los principios de contabilidad generalmente aceptados. También ese auditor externo ayuda a identificar las áreas de mejora que debe la empresa implementar, aconsejando a las empresas. En cambio, el auditor interno, que es aquel que se basa en los controles o procedimientos para hacer algo automático, limitando y dándole cabida a que se cometa los menos errores o riesgo posible en donde la empresa pueda verse afectada por algún tipo de pérdida. También esos ayuda a implementar o a evaluar, dando una visión más clara de lo que es el giro del negocio, ya que el auditor es un asesor que le brinda un servicio extra a la empresa como un plus. También
cuando es externo, emite un dictamen, Un, que es la colaboración de certificar si los estados financieros cumplen con salvedad o sin salvedad acorde a las normas y principios, y si las partidas presentadas en dicho estado revelan la información real de la empresa. ok. El auditor interno y externo, ya me dijiste cuál es la diferencia de uno y del otro, pero ¿cuál de los dos es el que establece las políticas y procedimientos dentro de la compañía o dentro de la empresa? Como bien lo dice, si es dentro de la empresa, es el auditor interno. Ese auditor interno procura establecer los procedimientos, las reglas para minimizar los riesgos, ya que el externo lo que va a dar es una opinión de su dictamen, de su informe, para que los accionistas reciban las informaciones adecuadas y confiables. Ok, chévere. Entonces, me pregunta, ¿la finanza y la contabilidad son con términos diferentes? En términos general, podemos decir que un contador administra en términos históricos, registra todas las transacciones de entrada y salida en cualquier ámbito de los módulos que se ejecutan dentro de la empresa. Esos módulos pueden ser cuenta por cobrar, inventario, activo fijo, cuenta de inversiones, entre otras. Mientras que el encargado de finanzas no se limita únicamente a registro, también prepara los estados financieros y ayuda a analizar cuáles son los indicadores financieros en términos de apalancamiento, el flujo de efectivo, le da seguimiento a lo que es el costo de la mercancía versus sus ingresos y llega a unos análisis más profundos que simple y llanamente están registrando operaciones en un libro mayor. Ya el gerente o encargado de finanzas a la vez se le puede ir sumando otros tipos de empresa, porque en grandes compañías se toman decisiones y cuentan con múltiples compañías en donde un gerente financiero también da soporte para compañías ajenas. Es decir, puede abarcar un campo de radiación como un director, un coordinador. En el caso mío, en el grupo de medios de comunicación, organicé 16 compañías del mismo grupo y en ellas se encontraban todas siendo de medios de comunicación la igualdad en los registros. Para esas implementaciones de que sean coherentes y que la gerencia no le llegaran las informaciones de manera distorsionada a la hora de hacer una presentación, se fueron consolidando y unificando los catálogos. Entonces ya ese tipo de trabajo que tiene una cobertura más amplia no es tan solo desarrollada por un contador genérico, sino que tiene que tener amplia gama de expertise y conocimiento para poder interactuar en cada una de esas organizaciones y hacerla que aún siendo del mismo sector, tienen política interna propia que la dividen entre sí. Y todas esas coordinaciones, igual que el manejo de presupuesto, mayormente son áreas afines que se van desarrollando a nivel de un encargado, un director de finanzas, que no es contador de manera como para el manejo de esa contabilidad propia y meramente dicha una empresa. Ok, óyeme, pero esto, tú, o sea, yo según yo tenía conocimiento de la contabilidad, pero no, ya veo que no, porque realmente es muy amplia. Y en los medios de comunicación, ¿cómo se maneja la contabilidad? En las maneras de...
ubicación. muchos sectores y obviamente muchas personas. De acuerdo. La contabilidad en los medios de comunicación, eh, tengo un poquito el sonido distraído, pero como bien sabemos, la contabilidad en su lenguaje es meramente una comunicación de negocio, ya que compite para manejar las informaciones que se procesan dentro de la organización. La contabilidad también, a pesar de ser un medio de comunicación entre lo que ocurre en el negocio con la parte administrativa o gerencial, también los medios de comunicación utilizan la contabilidad para generar sus ingresos. Esos ingresos en los medios de comunicación se manejan a través de la colocación de anuncios publicitarios en distintos medios de comunicación, ya sea a través de radio, televisión, prensa digital o cualquier red social como YouTube, Facebook, Instagram, que las empresas van migrando para hacer su publicidad a través de esta plataforma de arte publicitario. Ok, chévere. Me estaban diciendo que no se escucha. ¿Ahora sí lo escuchan? Sí, ¿Sí? de acuerdo. Sí. Isabel, ok, chévere. Bueno, pues gracias por a las personas que están ahí. Pedro, tú tienes mucho arrastre. El tema está interesante. Gracias a todos los que están ahí conectados y que nos están escuchando. Pedro, entonces, ya una de las últimas preguntas que te voy a hacer. Dentro de la contabilidad, ¿qué, cuáles especialidades podemos hacer después de la contabilidad como la más conocida o la más buscada en República Dominicana? Sí, tenemos como maestría en impuestos, Ok, también en administración en alta gerencia, que van de la mano. En mi caso, estudié en Guatemala contratos, leyes y regulaciones patrocinados por USAID, del gobierno americano de Estados Unidos. También podemos decir que las firmas de auditoría van ganando cada día más terreno porque las operaciones cuando superan un monto de ingresos por encima de los 10 millones de pesos, para certificar que esas operaciones eh, son confiables y pueden presentar de manera irregular alguna variedad en lo que se ha generado durante un proceso, se mitiga principalmente por las instituciones financieras bancarias que sean auditadas de manera especial por un listado que el Instituto de Contadores Públicos de la República Dominicana cada año publica y certifica que están avalados y aprobados para hacer esos dictámenes de auditoría. Entonces, los bancos, a través de esos informes, requieren y validan una información más sana y más verídica. Podemos decir que la contabilidad tiene mucho ámbito a nivel profesional porque existe máster en contabilidad y también van adquiriendo más conocimiento, ya sea en el área de presupuesto, se van especializando de manera impositiva, eh, y también en inversiones. Por ejemplo, en una de las instituciones bancarias, yo fui gerente de contabilidad de inversiones. Entonces, esas son posiciones que dentro de la misma contabilidad, por los años de experiencia que se ha ido adquiriendo, uno puede ir ocupando. ok, chévere. Es decir, que
Ya dicho esto, pues obviamente estudiar contabilidad es una opción, ya que no solamente de contabilidad per se, vamos a sumar y a restar, no, o sea, hay muchísimas cosas interesantes dentro del área de que nos podemos dedicar y demás. Pedro, muchísimas gracias por compartir tu experiencia con nosotros. Sabes que Orientación Vocacional RD es una cuenta que nos estamos dedicando a lo, como su nombre lo dice, orientación vocacional, de orientar a los jóvenes y explicarles lo que es eh, las carreras en sí, cómo, qué son las carreras, su área laboral, quizá qué pueda tener la persona para estudiar una X carrera, cómo puedo identificar yo que es mi carrera, contabilidad, por ejemplo, en este caso, y demás. Y hay una parte también que preocupa mucho, que es la parte laboral. Y como bien nos explicaste, o sea, ya con todo lo que nos dijiste, entendemos de que sí, de que estudiar contabilidad no es un contable más, es estudiar contabilidad y especializarnos en una rama de ella que es bastante. Me dijiste algunas, pero yo sé que hay muchísimo más, porque yo comparo las carreras con medicina, porque solamente la medicina es que la gente conoce que tiene muchas ramas, pero así pasa también con todas las demás carreras. Sí, Entonces, es muy satisfactorio para mí saber todo esto, porque de hecho se abre un campo más en lo que es la contabilidad. así, Sí, sí, así es. efectivamente. Y parece ser que no es tan aburrido, porque también tenemos la percepción de que un contable es una persona aburrida que está ahí trancada en una oficina sumando y restando, y no necesariamente así, solamente con el involucre por ejemplo, de exportación y de deportación a donde se desarrolla la contabilidad o en la industria donde se esté desarrollando la contabilidad, porque la contabilidad en sí se desarrolla en todas las áreas. Correctamente. Y es, Asimismo, como la filosofía es la madre de toda la ciencia, la sí, filosofía, asimismo es la contabilidad la administradora de toda la ciencia. así es. Tú sabes que yo investigando, leyendo un poquito de historia de Juan Pablo Duarte estudió libros, eh, Es uno de los principales contadores que la historia dominicana registra, en porque en estos tiempos le llamábamos tenedor de libro, que de- era el que llevaba el control de la cuenta. cuando yo leí eso, yo, ¿y qué es esto? Cuando fui, digo, ah, pero es contabilidad en esos tiempos. Y sí, Juan Pablo Duarte, esa fue una de sus primeras, por así decirlo, uno de sus primeros estudios, porque lo realizó muy joven. Entonces, de ahí podemos partir y saber que la contabilidad es una corriente mayor, o sea, vieja, por así decirlo. Entonces, Así es. bueno, Pedro, nada, encantadísima. Espero que se repita este live nosotros dos para que me sigas hablando un poquito de lo que es la contabilidad y de tu área específica de lo que es la contabilidad. Me gustaría que me comentara y que, no, y que le dijera a las personas que están aquí dónde te podemos encontrar, si ofreces algún servicio y demás. Sí, me pueden contactar vía telefónica y a través de las redes sociales como licenciado Pedro Valdera. Pueden ver en Instagram, en Facebook, en nuestra página de internet, el Mandalos Valderas, así como también en nuestro canal de YouTube lo pueden ver para conocer y entender un poquito más cualquier tema a nivel de auditoría, impuestos, eh, y así como asesoría financiera. Señores, en YouTube. Yo no sabía que usted estaba en YouTube. Qué bueno, qué bueno. Para allá vamos todos. Bueno, pues Pedro, muchísimas gracias. Espero que vuelva y te repito que la visita se repita y gracias por compartir los conocimientos. A ustedes que están ahí, muchísimas gracias por el apoyo incondicional. Este es el inicio de muchas cosas que vamos a traer por acá. Tanto yo, su servidora Vanessa Félix en orientación vocacional, como mi amigo Pedro también en sus redes sociales
como licenciado Pedro Valdera. Así que buenas noches y gracias por la sintonía. Pedro, bye bye. Gracias a ti por la invitación. Siempre, siempre. Porque